La palabra el congresista Río Oxa, 2 minutos de la bancada PP. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar a todos los congresistas. Presidente, al asumir este gobierno, ha asumido el pasivo y el activo, pero sin embargo también ha heredado funcionarios de la anterior gestión, y eso habíamos observado en cada una de las comisiones. Presidente, estamos a 1 año y 2 meses y realmente nos sorprende a nosotros, principalmente a los cusqueños y al Perú entero, sobre el tema del aeropuerto internacional de Chinchero. Si habría una voluntad política con un decreto de urgencia, esa obra, presidente, iniciaría. Pero pareciera, presidente, que no hay interés. Y hacemos un llamado desde esta instancia para que este gran proyecto que va a traer el desarrollo del país sea retomado con seriedad, y lo propio también el gasoducto sur peruano, una obra grande. Presidente, hay temas importantes, el tema de la pobreza, la desnutrición, la anemia en los niños. Presidente, lo propio también las obras de prevención de desastres, no solamente en el norte, ya se aproxima la época de lluvia, también en el sur hay estas obras que interesan a nuestra patria. Presidente, el cumplimiento de las mesas de diálogo, los compromisos ante los corredores mineros, esos pueblos como Espinar, Chumbivilcas, Las Bambas, que están aportando al fisco nacional millones de soles, ellos necesitan ya el cumplimiento de estas promesas. Hoy día ha venido el premier. 1 minuto, continúe. Con todo el gabinete. Hay que saludar a los ministros que sí dan cara, que han estado en las provincias, escuchando a los pueblos, a esos ministros y ministras. Pero también, presidente, no podemos dejar de señalar la actitud por la falta de olfato político de la ministra de Educación, que ahora ha abierto una herida entre el magisterio peruano y ella. Y creo que por ética, esa señora debería de haber dado un paso al costado. Presidente, el interpelar a un ministro no creo que es afectar la gobernabilidad, más a lo contrario queremos un gabinete sólido que camine con el pueblo, un gabinete que en su mente esté la descentralización, un gabinete que reparta, que distribuya la economía a las grandes mayorías, presidente. Eso nosotros quisiéramos de este gabinete. En ese sentido, presidente, creo que es momento. Gracias a usted. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave por el Grupo Parlamentario Nuevo Perú. 3 minutos. Habría que decirle al presidente Kuczynski que la confianza se la tiene que dar la gente, que la confianza a este gabinete se la tiene que dar los peruanos y las peruanas que cotidianamente tratan de salir adelante y que hacen un esfuerzo inmenso y que sienten que este gobierno no está para ellos, sino que sienten que este gobierno está para las grandes empresas. Sienten, presidente, que en este país el Estado está para exonerar a las grandes empresas, está para exonerar a los bancos, está para exonerar a las grandes agroexportadoras, como se hizo desde la ley Klimper, secretario general de Fuerza Popular y miembro del BCR. Presidente, la gente que empieza a perder confianza en este gobierno y que está desaprobando a este gabinete, siente que hay simplemente una línea de continuidad, pero no una línea de continuidad solamente de la traición del gobierno del señor Humala, una línea de continuidad de hace 25 años, como ya se dijo acá.
Hay políticas que se han instalado en este país que atentaron contra los derechos de la gente, que se implementaron en los años 90 y que se mantienen sostenidamente y que este Parlamento, con la mayoría fujimorista, ha permitido que se mantengan, en alianza con el gobierno, porque en el fondo son parte de una misma mirada de cómo gobernar el país. Por eso, presidente, no hay que caer, y hay que decirle a la gente que no hay que caer en la farsa y en la hipocresía que estamos viendo, porque lo que estamos teniendo es un ejercicio arbitrario del poder, de una bancada mayoritaria, de una organización política que lo único que quiere es ganar y ganar y ganar poder, que lo único que quiere es lograr recuperar el gobierno, lo que no pudieron hacer porque la gente no va a votar para que el fujimorismo vuelva a gobernar. Y como eso no pudieron hacerlo en las elecciones, lo quieren hacer de facto. Y por eso, presidente, por eso insisten en simplemente majaderías y trompicones todo el tiempo. Y entonces tenemos un gobierno que ha cedido a los chantajes, ha cedido a chantajes permanentes, y por eso es un gobierno débil. Y por eso es un gobierno débil, porque cede ante el chantaje de la bancada del frente, presidente. Y entonces, ¿qué cosa tenemos? Tenemos una desesperación porque no quieren debate, porque no quieren disenso, porque no quieren ver la realidad como es, la quieren moldear a su imagen y semejanza, quieren cambiar la historia para volver a reescribirla, pero no se puede, porque hay memoria, porque hay historia, porque hay gente luchando en este país porque quiere dignidad. Continúe, congresista. Por eso, presidente, hemos dicho con mucha claridad, la confianza se la tiene que dar la gente y se la tiene que ganar la gente, y ojalá el presidente abra los ojos, mire a la gente y se dé cuenta que tiene que trabajar para ellos. Pero no vamos a caer en el juego del fujimorismo, no vamos a caer en el ejercicio prepotente del poder. No vamos a de ninguna manera tampoco, presidente, a prestarnos a esa maquinaria que está ansiosa por tener y tener y tener y tener poder que no le ha dado a la gente. Porque no es verdad que hayan recibido un mandato popular. Lo que han recibido es una cifra repartidora que ha permitido que tengan la mayoría que tienen acá. Y la gente ve, y la gente es consciente, y la gente sabrá cómo hacia adelante lograr que en este país fortalezcamos la democracia y no las ansias de poder de un grupo en particular que mucho tiene que responder al país por nuestra historia de corrupción, de violación de derechos humanos y de imposición, presidente. Gracias, señora congresista. Congresista Gino Costa tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Durante el debate tengo pocos minutos. Perdóname, no. Lo siento, Daniel. Continúe, congresista. Presidente, se han dicho muchas falsedades y mentiras a lo largo de toda la jornada. Y yo quiero aclarar dos, quiero comenzar aclarando dos. Primero, el presidente de la República no tiene nada que ver con esta cuestión. El caso Lavallato no tiene, mejor dicho, no tiene nada que ver con esta cuestión de confianza. El presidente de la República fue ministro de Economía y presidente de Proinversión cuando se concesionó la Interoceánica del Sur. Y en esa condición la comisión Lavallato quiere interrogarlo. El presidente no está obligado a ser interrogado por comisiones del Congreso, al igual que los congresistas no estamos obligados, mejor dicho, estamos protegidos de investigaciones llevadas a cabo por la Comisión del Congreso. Pero como el presidente no tiene rabo de paja, ha dicho que recibirá a la comisión. Quiero señalar que el presidente va a recibir a la comisión Lavallato, pero que no hay ninguna evidencia, de ningún hecho de corrupción que involucre al presidente de la República, porque acá se ha dicho que aparentemente no hay nada. Se le está invitando como se les ha invitado a todos los miembros del Consejo Directivo de Proinversión, y es lo que corresponde. Y por eso el presidente quiere estar a disposición de Lavallato, como estuvo a disposición de las 3 comisiones investigadoras del Congreso que ya investigaron la Interoceánica y que concluyeron que no había ningún hecho que lo comprometiera a él. Como estuvo dispuesto y está dispuesto a colaborar con el Ministerio Público y ha ido en sucesivas oportunidades
al Ministerio Público a aclarar su participación en estos hechos y no hay ninguna imputación contra él. Él no está investigado por el Ministerio Público, a diferencia de otros líderes políticos. Y ya que han sido ustedes tan agresivos con el presidente, voy a recordarles que si hay alguien investigado es la señora Keiko Fujimori. Hay 4 investigaciones que le involucran, que incluyen graves hechos como lavado de activos e incluso haber recibido dinero para su campaña electoral el 2006 y el 2011, dinero proveniente de Odebrecht. O sea que nadie más alejado de querer hacer cortinas de humo y distraer. Si estamos buscando cortinas de humo, miremos a otro lado, señor presidente. En segundo lugar, quiero aclarar el rol del primer ministro Zavala. Se ha dicho acá que él firmó unas adendas. Mi colega García Belaúnde no sé de dónde sacó eso, cuando le pido pruebas no las tiene, porque nunca firmó adendas, no le correspondía. Las adendas de la Interoceánica, algunas con Toledo, las firmó el viceministro de Transportes de Toledo. Las adendas con el gobierno García, que fueron la mayoría de adendas que tuvo ese contrato, que fue contrato con muchas adendas, se firmaron durante el gobierno del presidente García y la firmó el viceministro de Transportes. Segundo, el señor Zavala no tiene ninguna investigación de ningún tipo y además nadie en su gabinete está investigado por nada, a diferencia de otros miembros de este Congreso que no solo tienen investigaciones administrativas acá, que ya sabemos cómo terminan si uno no es parte de la mayoría en este Congreso. Y no hay tampoco en el gabinete investigaciones fiscales o judiciales como sí tienen algunos de los miembros en este Congreso. Entonces, por lo menos desde el punto de vista ético, sin duda este gabinete que se va es un gabinete de lujo. Voy al tema, presidente, voy al tema. La censura a la ministra de Educación, la censura que no se presentó todavía porque se anunció la cuestión de confianza, pero en términos políticos es esa censura la que está en cuestión, es la gota que rebasó el vaso, no tiene ningún fundamento, lo dijimos en la interpelación y lo reiteramos ahora, la huelga fue responsabilidad de los huelguistas y de los dirigentes de la huelga, que como se sabe, muchos de ellos tenían una agenda política oculta y estaban emparentados políticamente con el Movadef y con Sendero Luminoso. Entonces la ministra no es la responsable de la huelga ni de que ésta se hubiera extendido innecesariamente. Los voceros de todas las bancadas, menos la de Fuerza Popular, saben que eso es exacto. Si esa huelga se extendió, fue por culpa de la agenda política de esos dirigentes. Segundo, es injusto querer castigar a la ministra y a este gobierno después de haber hecho un esfuerzo tremendo por elevar el piso salarial de los maestros, tratar en igualdad de condiciones a contratados y nombrados, comenzar a pagar la deuda social y adelantar las capacitaciones antes de las evaluaciones sin renunciar a estas. Pero lo más importante es que un segundo titular de educación censurado en tan poco tiempo, en menos de un año, es un claro atentado contra la política pública de educación y el gobierno no está dispuesto a aceptar un atentado de esa naturaleza. Que se da además, presidente, en un contexto en el cual el ministro de Economía se tuvo que ir por la falta de confianza del Congreso y el vicepresidente tuvo que renunciar a la cartera de transporte porque iba a ser censurado por el Congreso. Y el ministro del Interior se salvó por un pelo, como acá se ha dicho. Entonces, miren ustedes, para tener una idea de la magnitud del exceso en el control político por parte de este Congreso, entre el 1990 y el 2016, 26 años, 5 gobiernos, 3 ministros censurados, 1 con Fujimori en 10 años, 1 con Humala y 1 con Toledo, ninguno con García. 3 censurados y nosotros tenemos 3 ministros que se han ido por responsabilidad de este gobierno a su casa en tan solo 13 meses. Entonces, no hay acá una conducta abusiva por parte del gobierno en el ejercicio del control político y la fiscalización, por supuesto que lo hay. Y no es esto una excepción, ya ocurrió en el pasado, ocurrió con Bustamante y Rivero, ocurrió con Belaúnde. ¿Y qué pasó con esos gobiernos? Terminaron, gracias a esa actitud obstruccionista, en golpes de Estado.
Y para evitar eso, la Constitución del 79 incorporó la cuestión de confianza como un contrapeso al control político, a la interpelación y a la censura. Y en ese contexto es que hay que entender el recurso a esta medida. Precisamente esta medida en el fondo es una llamada de atención a la mayoría del Congreso, llamada de atención que todavía veo no ha sido tomada en cuenta, porque la mayoría del Congreso se siente la víctima de este hecho, pero en realidad es una llamada de atención contemplada en la Constitución como un mecanismo necesario, ¿no es cierto?, para poner límites a la acción de control por parte del Congreso, y espero que así se entienda, porque si no vamos a terminar como terminaron los gobiernos de Bustamante y Rivero y de Belaúnde. Y por eso, presidente, y termino con esto, yo quiero terminar saludando al premier Fernando Zavala por la valentía y el coraje de haber presentado la cuestión de confianza, por el desprendimiento de haberlo hecho, y porque por primera vez en 13 meses pone en el banquillo de los acusados a la mayoría de este Congreso. Y yo espero que eso sirva para que esta mayoría reflexione sobre su responsabilidad en la gobernabilidad del país. Puede continuar un minuto. Gracias, presidente. Y si lo hace, eso nos augurará un buen futuro para la democracia política en el Perú. Pero de no ocurrir esto, las consecuencias serán tremendamente negativas y perjudicarán a todas las fuerzas políticas representadas acá y especialmente a los hombres y mujeres del Perú. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el señor congresista Elías Rodríguez, por 4 minutos. Ya no pidió la interrupción. Señor presidente del Congreso de la República, colegas parlamentarios, sin lugar a dudas, el pedido, la formulación, la sustentación de la cuestión de confianza por parte del presidente del Consejo de Ministros el día de hoy no hace más que agudizar las profundas contradicciones que tiene el actual gobierno y la lamentable relación que en este momento existe también con este poder del Estado. Su inexperiencia política los está llevando a un apresuramiento y yo considero una confrontación innecesaria el día de hoy con el Parlamento. Quiero precisar y dejar bien claro que a este gabinete, señor presidente, nadie le ha quitado la confianza. Y creo que presionar a la representación parlamentaria, que haciendo uso constitucional del derecho a no otorgar la confianza a 2 gabinetes consecutivos, hacer con ello y expresar la figura también de poder convocar a nuevas elecciones, disolviendo el Parlamento y con eso intentar o pretender recuperar autoridad y legitimidad en el pueblo, eso precisamente no es lo más conveniente y creo que están profundamente equivocados si así son las cosas. Hay que ser claros, colegas parlamentarios. El Congreso no le ha quitado en ningún momento la confianza, pero sí, en honor a la verdad, es el pueblo peruano que le está quitando la confianza al gobierno de turno. Y debemos decirle, porque el presidente Pedro Pablo Kuczynski es el presidente de todos los peruanos y su índice de popularidad hoy en día se acerca a 1 dígito, señor presidente. Entonces volvemos a lo mismo. El gobierno actualmente tiene limitada capacidad de gestión, gobierno que no tiene una visión de la realidad social, por ello una huelga magisterial ha desnudado ante el país una falta de visión, de previsión, de diálogo para poder concertar y solucionar las justas demandas del Magisterio Nacional. Pero ¿qué ha ocurrido ahora como consecuencia de esto? El gabinete hace un espíritu de cuerpo por una ministra cuya actuación ha sido desaprobada por la población y por nuestros maestros. Y lamento que sea así, señor presidente, porque hay muchos ministros que durante la emergencia hicieron un valioso trabajo y aporte al servicio del pueblo. Y es en este caso, presidente, que si tanto les ha preocupado la política educativa de nuestro país, al momento de empezar este mandato lo hicieron
con rezagos del anterior régimen corrupto, humanista, señor presidente, que enquistó una serie de trabajadores, asesorías que pululan en distintos ministerios de este gobierno. Señores congresistas, cuando hay errores en la política y en la vida, hay propósitos y correlatos de enmienda de manera inmediata y sobre todo de desprendimiento. Pero han transcurrido 3 meses de esa huelga y las cosas siguen iguales. Hoy, lamentablemente, ante el país discutimos un momento de una crisis que se ha generado con este pedido de confianza. Y el argumento es la política educativa del país. No lo creo que sea tan así. Considero, colegas congresistas, que es momento de reflexionar. De todas las partes. Necesitamos un claro diagnóstico de la realidad, pero sobre todo ejercer un liderazgo firme y no renunciar al mandato popular que otorgaron en las urnas. Hoy, en esta ágora de la democracia, estamos discutiendo sobre supuestos porque aún no hay un pedido de censura para ninguna ministra. Tampoco creo que haya en sí un pedido de confianza real y claro. ¿Saben por qué? Porque aquí ha venido un gabinete, repito, en espíritu de cuerpo para salvar a una ministra. Sería importante que las confianzas las soliciten para formular las grandes transformaciones que la patria necesita. Ante todo esto, también quiero dejarlo claro. Tenemos que unirnos, tenemos que ser responsables. Siempre nos referimos, le hemos dado la confianza, le hemos dado la delegación de facultades, le damos esto y otro. Es lo mínimo que requieren para conducir el país. Y seamos conscientes de los dos lados que tenemos que hacer un propósito de enmienda. El APRA, señor presidente, no votará por la censura. Continúe, congresista. Un minuto. El APRA, señor presidente, convoca a la unidad y a la responsabilidad, porque delante de todos está la gobernabilidad y está el futuro del país. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista González Ardiles por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas. Quiero dirigirme a todos los padres, a todos los niños y a todos los jóvenes de esta nación. Una mala decisión política ha puesto a nuestra nación ante un problema de gobernabilidad. Yo quiero decirle a toda la nación del Perú que este país sí tiene esperanza. Nosotros creemos que este país sí tiene esperanza. Y estamos aquí como servidores públicos para marcar la diferencia. Yo no entiendo hasta el día de hoy cómo una persona como Fernando Zavala, con experiencia política, con experiencia empresarial, puede pensar que nosotros somos ingenuos y creer que blindando a una pésima gestión como la ministra de Educación esto va a pasar desapercibido. Ya mis colegas han explicado muy bien el tema de la poca o nula inversión. Se ha hablado también del terrible manejo en la huelga de maestros, casi 60 días hemos perdido, y empoderó a un grupo radical. Yo sí creo que hemos perdido lamentablemente este año en la educación peruana. Estudiantes burlados con el programa Beca 18, ideología que partió al Perú en el tema de la currícula escolar. Se nos demandaba a todos nosotros cumplir los fallos del Tribunal Constitucional, pero la ministra no quiso aceptar eso y el mismo día que estaba allí sentada, ese mismo día, y lo dijo muy bien Nelly Cuadros hace una semana, ese mismo día, pueblo del Perú, ese mismo día apeló el fallo del Poder Judicial. Yo quiero decirles también y contestar a mi colega Alberto Belaunde, ¿qué hemos hecho nosotros por la educación peruana? Hemos presentado 63 proyectos de ley. 4 de ellos son ley. Sí, 4.
pero ahí está lo que estamos trabajando. Yo quiero dirigirme ahora al señor presidente constitucional de la República del Perú, porque siempre lo hacía y se lo decía a Fernando Zavala, pero ahora quiero hablarle al señor presidente. Señor presidente, usted es el líder de esta nación. Usted tiene que tomar las riendas de esta nación, tomar decisiones fundamentales para crear estabilidad económica, estabilidad social y traer la paz que todos ustedes como gobierno y todos nosotros como partido de oposición responsable queremos que al Perú le vaya bien. Si al Perú le va bien, a todos nos va a ir bien. Así que yo sé la buena intención que tienen muchos de ustedes que lo conozco. Sé que en el fondo de ustedes quieren cortarle la cabeza a Zavala por irresponsable, porque no supo dar la cara y la talla que le encomendó la nación. Pero no lo van a hacer por temas políticos, es evidente. Pero yo quiero pedirle nuevamente al señor Pedro Pablo Kuczynski que toda la nación espera que este logo que dice aquí, trabajando para todos los peruanos, se cumpla. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la congresista Liliana Takayama por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Hoy estamos en este foro para discutir una posición que el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Kuczynski y el señor Zavala, han arrastrado a todos los peruanos para blindar a una ministra de Educación, a una ministra incapaz, que no ha sabido hacer bien su trabajo y que ha perjudicado a miles de escolares a nivel nacional, empecinada y obstinada en no tratar con el magisterio peruano. Sin embargo, esa amenaza guarda intereses particulares y de algunos intereses económicos a los de todos los peruanos. Intereses de miles de millones que se pretenden cuidar para un puñado de empresarios amigos del Ejecutivo, bajo el manto de socavar la gobernabilidad y de obstruccionistas, palabras tan desgastadas como este gobierno. Me refiero a varios casos, como el caso Chinchero, como el caso Odebrecht, la inseguridad, el mal manejo de la huelga magisterial, entre otros. Señor presidente, el día lunes estuve con el mismo responsable de la reconstrucción, el señor Pablo de la Flor, para discutir con su equipo técnico la situación preocupante de mi región, de la región Lambayeque, y los proyectos a realizarse a raíz del fenómeno del Niño Costero. Sin embargo, grande fue mi sorpresa y de los técnicos que vinieron desde mi región, cuando el señor de la Flor no tuvo equipo técnico para abordar esta problemática, y menos responder a las preguntas formuladas respecto a los proyectos. Al preguntarle por qué varios proyectos en todo el departamento de Lambayeque tienen el mismo monto, el mismo director de la reconstrucción nos dijo que son montos referenciales. O sea, para este señor es lo mismo construir un aula escolar en la zona altoandina de Lambayeque que en un lugar, en algún distrito a pocos metros del mar y encima con el mismo costo. Esto, señor presidente, es incapacidad, irresponsabilidad y desinterés. ¿Cómo va a ser posible que se gasten millones en proyectar descolmataciones de ríos que cuando lleguen las lluvias se los vuelve a llevar al mismo estilo de la obra en la herradura de una exalcaldesa? Esto demuestra la falta de planificación. ¿Acaso no es indignante que miles de familias hasta el momento no se puedan beneficiar con buenos proyectos de vivienda y estén condenadas a vivir en módulos de cartón porque el gobierno no coordina con las autoridades subnacionales y permite que varios camiones estén varados con materiales de viviendas como han estado en mi región? ¿Cómo va a ser posible que el gobierno haya nombrado como responsable de la reconstrucción en la región Lambayeque a una persona ligada a empresas constructoras, a empresas de transportes, venta de materiales de construcción y encima sin los pergaminos para este puesto? ¿Acaso eso no es colusión y negociazos al mismo estilo de este gobierno? ¿No indigna acaso, señor presidente, que tengamos que estar temerosos al salir con la familia por la amenaza de ser víctimas de la delincuencia, el sicariato y el asesinato?
Eso pasa en mi región, señor presidente. Mientras hace una semana asesinaban a una joven estudiante universitaria, ¿y saben por qué? Por robarle un celular. Eso pasó hace poco. Muchos policías, en lugar de estar vigilando y resguardando la ciudad, prestaban seguridad en empresas privadas. Eso es por falta de políticas públicas en materia de seguridad. Y encima creen que prolongando los estados de emergencia se solucionaría el tema. Eso es una vergüenza y una reverenda irresponsabilidad. El señor Zavala, presentando la cuestión de confianza, ha creído que nos iba a milanar. Bien equivocado estuvo. Nosotros no aceptamos chantajes y menos amenazas, porque la bancada de Fuerza Popular es sólida, es unida, consecuente con el pueblo y sobre todo responsable con los miles de electores que nos colocaron aquí para hacer fiscalización y control político y no ser patente de corso como pretenden que seamos. No, señor Zavala, no, señores del Ejecutivo. La democracia existe para ser el peso y contrapeso de los gobiernos y no los payasos de un disque gabinete de lujo. Ustedes están jugando al golpismo al pretender arrinconar al primer poder del Estado, ignorando el verdadero significado de lo que es gobernar. Y gobierno, señor. Evitemos calificativos. Puede continuar. Está bien, señor presidente. Y gobierno, señor presidente, significa el que dirige, pero lamentablemente han demostrado que están bien lejos de dirigir, empezando por el presidente, que ni siquiera puede dirigir a su bancada, menos podrá dirigir el país. Señor presidente, insisto, esta situación guarda otros intereses de tipo económico que el señor Zavala los quiere enmascarar con tinte político, pretendiendo responsabilizar al Parlamento. No vamos a caer en su juego, señor presidente, y tomaremos la decisión más acertada por el bien del pueblo peruano. Gracias, señor presidente.